Bajo el oro de las catedrales y la púrpura de los tronos, yace una historia no contada. Una historia de susurros en claustros oscuros, de ambición tallada en marfil y de poder contenido en el polvo de los muertos. Esta no es solo una crónica de fe, sino el relato de un mercado clandestino que movió ejércitos, derrocó dinastías y dibujó las fronteras de Europa, el mercado de huesos sagrados. Aquí, el fragmento de una cruz podía legitimar a un usurpador, el dedo de un santo podía comprar la lealtad de un ducado, y la posesión de un sudario podía declarar la guerra. Reyes y papas se convirtieron en ladrones y contrabandistas, arriesgando el alma por un poder terrenal que creían divinamente sancionado. Viajaremos desde las catacumbas de Roma hasta el saqueo de Constantinopla, descubriendo cómo la fe se convirtió en la moneda más valiosa y peligrosa del mundo medieval. Este es el relato de cómo el destino de los reinos no se decidió en el campo de batalla, sino en el sigiloso intercambio de reliquias sagradas. En los albores del cristianismo, la fe era una cuestión de espíritu, una promesa intangible de un reino más allá de la vista. Pero la naturaleza humana anhela lo tangible, una conexión física con lo divino. Tras siglos de persecución bajo el Imperio Romano, los lugares de descanso de los mártires se transformaron. Sus tumbas, antes ocultas y anónimas, se convirtieron en epicentros de poder. No eran meros monumentos a los caídos. Se creía que estaban imbuidos de una fuerza activa, una santidad residual que los teólogos llamarían virtus. Este no era un poder simbólico, sino uno que se creía capaz de sanar a los enfermos, proteger a los inocentes y castigar a los culpables. El polvo recogido de la tumba de un santo, una astilla de hueso, un trozo de tela que había tocado sus restos, todo se convertía en un conducto de lo sagrado. La creencia era simple y profunda. El cuerpo de un santo, que había sido templo del Espíritu Santo en vida, conservaba esa chispa divina en la muerte. Esta idea encendió una revolución espiritual. Las comunidades cristianas comenzaron a competir por la posesión de estos restos sagrados. Un mártir local no solo garantizaba un patrón celestial, sino que también confería prestigio, autoridad y protección a toda una comunidad. Los obispos, astutos líderes espirituales y políticos, comprendieron rápidamente el valor de estos tesoros. La posesión de una reliquia importante podía consolidar su poder, atraer peregrinos y sus donaciones, y convertir una modesta iglesia en un centro de fe de renombre. Así nació un nuevo tipo de economía, una economía de la fe donde la moneda era la santidad y el capital eran los huesos de los justos. El cuerpo, antes visto como una simple cáscara mortal, se redefinió como un recipiente de poder eterno. Esta teología del tacto, la creencia de que la gracia podía ser transferida a través del contacto físico con lo sagrado, sentó las bases de una obsesión que duraría más de 1000 años. Reyes y emperadores, campesinos y papas, todos buscarían poseer un fragmento de este poder. Pero a medida que la demanda crecía, la oferta, por su propia naturaleza, era limitada. Este desequilibrio desataría una búsqueda frenética, una carrera que desdibujaría las líneas entre la piedad y la profanación, dando origen a un mercado clandestino, donde las almas se compraban y vendían por un puñado de polvo sagrado. El año 326 después de Cristo marcó un punto de inflexión. El emperador Constantino, el hombre que sacó al cristianismo de las sombras y lo puso en el trono del Imperio Romano, había establecido una nueva capital en Oriente, Constantinopla. Pero una nueva capital, un nuevo imperio cristiano, necesitaba una legitimidad que fuera más allá del poder militar.
Necesitaba una sanción divina, una reliquia fundacional que conectara su reinado directamente con el origen de su fe. La tarea recayó sobre su madre, Helena, una mujer de fe inquebrantable y edad avanzada, a quien se le confirió el título de Augusta. Con recursos imperiales ilimitados a su disposición, Helena se embarcó en un viaje sin precedentes a Tierra Santa. Su misión no era una simple peregrinación, era una expedición arqueológica imperial, la primera caza de reliquias patrocinada por un estado. Jerusalén, en ese momento, era una ciudad en reconstrucción sobre sus propias ruinas. Helena, guiada por la tradición local y, según la leyenda, por sueños divinos, ordenó excavaciones en los lugares sagrados. Su objetivo principal, la Vera Cruz, la cruz sobre la que Cristo fue sacrificado. El descubrimiento, narrado con tintes dramáticos por los historiadores de la Iglesia, fue un golpe maestro de la propaganda imperial. Se dice que se encontraron 3 cruces y que la verdadera se identificó al tocar a una mujer enferma, que sanó al instante. Constantino comprendió de inmediato el inmenso poder político de este hallazgo. Dividió la cruz. Una parte permaneció en Jerusalén, encerrada en una basílica construida por orden imperial, otra parte fue enviada a Roma, y una tercera, junto con los santos clavos, fue llevada a Constantinopla para ser el corazón espiritual de su nueva ciudad. Los clavos fueron, según se cuenta, fundidos en su casco y en la brida de su caballo, simbolizando que el poder de Cristo guiaba y protegía al emperador en la batalla y en el gobierno. Este acto transformó las reliquias para siempre. Ya no eran solo objetos de devoción local. Se habían convertido en insignias del poder imperial, en talismanes que garantizaban la estabilidad y la victoria del Estado. La búsqueda de Helena abrió las compuertas, creando un apetito insaciable por los objetos sagrados en toda la cristiandad. Si el propio emperador buscaba y atesoraba estos fragmentos del pasado, ¿qué no harían sus súbditos para obtener una pizca de ese mismo poder celestial? Con el precedente establecido por Constantino y Helena, el valor de las reliquias se disparó. Se convirtieron en el activo más preciado de una ciudad, más valioso que el oro o los ejércitos. Poseer los restos de un apóstol o un mártir de renombre era el equivalente espiritual a tener un arsenal nuclear. Era una garantía de protección divina, un imán para los peregrinos y un símbolo de estatus incontestable. Las ciudades entraron en una feroz competencia, una verdadera carrera armamentista espiritual. Un obispo ambicioso como Ambrosio de Milán, en el siglo IV, se enfrentaba a la presión de la corte imperial arriana. Para reforzar su autoridad y la fe de su congregación, anunció haber sido guiado en un sueño para descubrir los cuerpos de los martemires, Gervasio y Protasio, olvidados durante mucho tiempo. La excavación pública y el posterior traslado solemne de los restos a su nueva basílica fueron un espectáculo de poder. Los milagros reportados durante la procesión cimentaron la posición de Ambrosio y convirtieron a Milán en un importante centro de peregrinación. Esta práctica se extendió por todo el imperio. Ciudades enteras se reconfiguraron arquitectónicamente en torno a sus protectores celestiales. Se construyeron basílicas monumentales, cada una más grandiosa que la anterior, para albergar un fémur, una calavera o un cuerpo incorrupto. El urbanismo medieval nació de esta necesidad de honrar y proteger los huesos sagrados. Las rutas comerciales se desviaron para pasar por santuarios famosos, y nuevas posadas y mercados surgieron para atender al flujo constante de peregrinos. La identidad de una ciudad quedó inextricablemente ligada a su santo patrón.
Ser ciudadano de Antioquía era estar bajo la protección de San Bábilas. Vivir en Tours significaba confiar en la intercesión de San Martín. Pero esta intensa demanda creó un problema fundamental. No había suficientes santos de primer nivel para todos. La escasez dio lugar a un mercado oscuro y peligroso. Surgieron profesionales del robo de reliquias, conocidos como ladrones sagrados, que se infiltraban en cementerios y catacumbas para exhumar los codiciados restos. Las ciudades a menudo eran cómplices, patrocinando estas expediciones clandestinas para adquirir un patrón poderoso. La línea entre la devoción y el crimen se volvió borrosa, y la noche se llenó de susurros sobre transacciones ilícitas y tumbas profanadas, todo en nombre de la piedad y el prestigio cívico. Para la mente moderna, la idea de que un fragmento de hueso pueda albergar poder divino puede parecer extraña, incluso primitiva. Sin embargo, para el hombre medieval, era una verdad lógica y fundamental, arraigada en una profunda concepción del mundo. Esta era la teología del tacto, una creencia arraigada en la encarnación. Si Dios se hizo carne en Cristo, entonces la materia no era inherentemente maligna, sino que podía ser un vehículo para la gracia divina. El cuerpo de un santo, que en vida había sido un recipiente del Espíritu Santo a través de la oración, el ayuno y las buenas obras, no perdía esa cualidad sagrada con la muerte. Por el contrario, se creía que su virtus o poder espiritual se concentraba en sus restos físicos. Tocar una reliquia, o incluso estar en su proximidad, era tocar el borde del manto de Dios. Los teólogos más influyentes de la época, como San Agustín de Hipona o Gregorio de Tours, no solo defendieron esta creencia, sino que la documentaron meticulosamente. Sus escritos están repletos de relatos de milagros atribuidos a las reliquias, ciegos que recuperan la vista, paralíticos que caminan, e incluso ciudades enteras salvadas de la plaga o el asedio. Estas historias, leídas desde los púlpitos y difundidas por los peregrinos, reforzaban la fe y demostraban que el cielo no era un lugar distante, sino que intervenía activamente en los asuntos humanos a través de sus santos. Para albergar tal poder, se crearon objetos de una belleza deslumbrante, los relicarios. Maestros orfebres dedicaban sus vidas a fabricar estos recipientes de oro, plata, marfil y gemas preciosas. No eran simples cajas, eran representaciones artísticas de la gloria celestial, diseñadas para honrar al santo y magnificar su poder. Un relicario en forma de brazo contenía un hueso del brazo, uno en forma de cabeza, un fragmento del cráneo. Estos objetos de arte no solo protegían la reliquia, sino que también la hacían visible y accesible para la veneración, permitiendo que la teología del tacto se convirtiera en un espectáculo visual y litúrgico. Sin embargo, esta profunda fe caminaba por una delgada línea. La veneración podía deslizarse fácilmente hacia la superstición, y la adoración del santo podía eclipsar la adoración a Dios. La Iglesia luchaba por mantener el equilibrio, pero la demanda popular era abrumadora. La gente no solo quería rezar, quería tocar, ver y sentir la prueba física del poder divino, un anhelo que llevarían a algunos a cometer los actos más audaces y desesperados en nombre de la fe. En el año 828, la República de Venecia era una potencia emergente, una ciudad construida sobre el agua, ambiciosa pero espiritualmente insegura. Su santo patrón, San Teodoro, era un santo griego de segunda categoría, un recordatorio de su dependencia cultural y religiosa del Imperio bizantino. Para que Venecia se convirtiera en una verdadera potencia, necesitaba un patrón de primer nivel, un apóstol, un evangelista,
Necesitaba un golpe de estado teológico. El objetivo era audaz hasta la temeridad. El cuerpo de San Marcos el Evangelista, enterrado en la ciudad de Alejandría, en el corazón del territorio musulmán. La misión fue confiada a 2 mercaderes venecianos, Buono da Malamocco y Rustico da Torcello. Su expedición no fue un acto de piratería, sino una operación encubierta de Estado, sancionada por el Dux. Al llegar a Alejandría, encontraron a los custodios cristianos del santuario de San Marcos aterrorizados, temiendo que el califa local profanara la iglesia para construir una nueva mezquita. Los venecianos les ofrecieron una solución: permitirles llevarse el cuerpo a un lugar seguro, a Venecia, donde sería honrado para siempre. El plan para sacar el cuerpo de la ciudad portuaria fue una obra maestra de astucia. Con el precioso cargamento en una cesta, lo cubrieron con capas de carne de cerdo y hojas de col. Cuando los funcionarios de aduanas musulmanes, para quienes el cerdo es impuro, se acercaron a inspeccionar la carga, retrocedieron con repulsión al ver y oler la carne prohibida, gritando «Cancir, cancir», y permitiendo que la cesta pasara sin más revisión. La travesía por mar fue, según la leyenda, milagrosa. Una tormenta casi hunde el barco, pero San Marcos se apareció en sueños a los marineros, guiándolos a un puerto seguro. Cuando los mercaderes regresaron a Venecia, no fueron recibidos como ladrones, sino como héroes nacionales. La llegada del cuerpo de San Marcos fue el verdadero acto fundacional de la República. Venecia se reinventó a sí misma. El león alado de San Marcos se convirtió en su símbolo, estampado en sus estandartes y monedas. Se inició la construcción de una basílica deslumbrante, la Basílica de San Marcos, un santuario digno de un evangelista, diseñado para rivalizar con las iglesias de Roma y Constantinopla. Este acto de translatio furta, o robo sagrado, no fue visto como un pecado, sino como la voluntad de Dios. Era la prueba de que Venecia era la elegida, la nueva guardiana de una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Sobre los huesos de un santo robado, Venecia construyó un imperio. A finales del siglo XII, el fervor de las cruzadas había menguado, transformado por la política y la ambición. La Cuarta Cruzada, convocada por el Papa Inocencio III en 1198, no nació para liberar Tierra Santa, sino para convertirse en un instrumento de poder terrenal. Los ejércitos de Francia y del Sacro Imperio Romano Germánico se congregaron, pero carecían de los medios para alcanzar Egipto, su objetivo inicial. La solución llegó desde la República de Venecia, encarnada en su dogo, Enrico Dandolo. Anciano, astuto y con una visión que trascendía la fe, Dandolo vio una oportunidad de oro. Ofreció la vasta flota veneciana, pero a un precio exorbitante que los cruzados no podían pagar. El dogo entonces propuso un desvío. Primero conquistarían la ciudad de Zara, un rival comercial de Venecia. El Papa, horrorizado al ver a cristianos atacar a otros cristianos, los excomulgó, pero la maquinaria de la guerra ya no podía detenerse. Fue entonces cuando un nuevo personaje entró en escena. Alejo IV Ángelo, un príncipe bizantino exiliado. Prometió a los cruzados una fortuna inimaginable, el fin del cisma entre las iglesias y apoyo militar si le ayudaban a reclamar el trono de Constantinopla. Para los líderes cruzados, como Bonifacio de Monferrato y Balduino de Flandes, la oferta era irresistible. La ciudad más rica del mundo, el último bastión del Imperio Romano, estaba a su alcance. El objetivo de la cruzada cambió definitivamente. Ya no se trataba de Jerusalén, sino de Bizancio. En el verano de 1203,
la imponente flota veneciana apareció ante las murallas de Constantinopla. Los habitantes de la ciudad, que se consideraban el centro del universo cristiano, observaron con una mezcla de asombro y temor a los ejércitos latinos. No eran liberadores, eran conquistadores. La codicia había suplantado a la piedad. Las negociaciones fallaron, las intrigas palaciegas bizantinas se intensificaron y la tensión creció hasta que el asedio se hizo inevitable. En abril de 1204, las defensas de la reina de las ciudades finalmente cedieron. Los cruzados, que habían jurado proteger la cristiandad, se lanzaron sobre su ciudad más esplendorosa. No buscaban infieles, buscaban oro, y sobre todo, buscaban los tesoros más preciados de todos, las reliquias sagradas que Constantinopla había acumulado durante casi un milenio. El saqueo que estaba a punto de comenzar no solo destruiría un imperio, sino que redirigiría el flujo de poder, fe y objetos sagrados hacia Occidente de una forma nunca antes vista. Constantinopla, la ciudad protegida por la Virgen, había caído. Durante 3 días de abril de 1204, la capital del Imperio bizantino fue sometida a un saqueo sistemático y despiadado. Lo que había comenzado como una cruzada se reveló como la mayor empresa de pillaje de la Edad Media. Los cronistas de la época, tanto latinos como griegos, describen escenas de caos y profanación. Palacios imperiales, residencias nobles y, sobre todo, iglesias y monasterios fueron despojados de sus tesoros. Los soldados de Cristo, guiados por la avaricia, rompieron altares y fundieron objetos litúrgicos de oro y plata. Pero más allá de las riquezas materiales, el verdadero objetivo era el capital espiritual de Bizancio, su incomparable colección de reliquias. Durante siglos, Constantinopla había sido el refugio de los objetos más sagrados de la cristiandad, traídos de Tierra Santa por emperadores y peregrinos. Ahora este tesoro celestial estaba a merced de los conquistadores. La iglesia de Santa Sofía, el corazón de la ortodoxia, fue profanada. El gran altar, una obra maestra de metales preciosos y gemas, fue hecho pedazos. Del palacio de Bucoleón, los venecianos se llevaron los 4 magníficos caballos de bronce que hoy adornan la Basílica de San Marcos. De la capilla de la Virgen del Faro, el relicario más importante del imperio, se extrajeron piezas de la Vera Cruz, la lanza sagrada, la corona de espinas y el mandilion de Edesa, el legendario lienzo con el rostro de Cristo. Cada iglesia, cada capilla, guardaba un tesoro: huesos de apóstoles, el pañal del niño Jesús, frascos con la leche de la Virgen. Todo fue catalogado, dividido y reclamado. Un pacto entre los venecianos y los cruzados francos estipulaba un reparto metódico del botín. Enrico Dándolo reclamó para Venecia una porción leonina, asegurando que la ciudad de los canales se convirtiera en un nuevo centro de poder religioso y comercial. Balduino de Flandes, coronado como el primer emperador latino de Constantinopla, se apoderó de los palacios y de las reliquias imperiales restantes. Los caballeros y clérigos de menor rango también participaron en el reparto, enviando reliquias a sus iglesias y monasterios de origen en Francia, Flandes e Italia. El mercado de huesos sagrados se inundó. Occidente experimentó una afluencia de espiritualidad tangible sin precedentes, mientras Oriente quedaba herido y humillado. Este masivo trasvase de poder simbólico cambiaría para siempre el mapa religioso de Europa. En medio de este caos, un rey piadoso en el lejano París comenzaba a soñar con reunir las reliquias más importantes de la Pasión, un sueño que pronto se convertiría en una obsesión real. A mediados del siglo XIII, el recién fundado Imperio Latino de Constantinopla
se desmoronaba. Su último emperador, Balduino II, recorría las cortes de Europa no como un conquistador, sino como un mendigo coronado, desesperado por obtener fondos para defender su precario reino. Su posesión más valiosa no era un territorio, sino una reliquia, la auténtica corona de espinas. En París reinaba Luis IX, un monarca cuya profunda piedad era tan legendaria como su habilidad política. Luis no veía en las reliquias meros objetos de devoción, sino instrumentos de poder divino y de prestigio real. Su ambición era transformar París en la Nueva Jerusalén, el corazón espiritual de la cristiandad. La desesperación de Balduino fue la oportunidad de Luis. En 1238, Balduino empeñó la corona de espinas a los banqueros venecianos. Al enterarse, Luis IX actuó con rapidez. No regateó. Pagó una suma astronómica, 135.000 libras tornesas, casi la mitad del presupuesto anual del Reino de Francia. Era un precio que superaba con creces el valor del oro o las joyas del relicario. Era el precio de poseer el símbolo central del sacrificio cristiano. La llegada de la reliquia a Francia fue orquestada como un acontecimiento de estado de proporciones épicas. En agosto de 1239, el rey, acompañado por su hermano Roberto de Artois y toda la corte, fue a recibirla. En un gesto de humildad sin precedentes, Luis IX se despojó de sus insignias reales, se quitó el calzado y, vestido con una simple túnica de penitente, cargó él mismo el precioso relicario por las calles hasta la catedral de Notre Dame. La imagen del rey más poderoso de Europa actuando como un humilde sirviente de Dios causó un impacto inmenso en sus súbditos y en todo el continente. Pero Luis no se detuvo ahí. Para albergar la corona de espinas y otras reliquias de la pasión que adquirió posteriormente, como un gran fragmento de la Vera Cruz, ordenó la construcción de una capilla palatina. No sería una simple iglesia, sino un gigantesco relicario de piedra y cristal, la Sainte-Chapelle. Terminada en 1248, su arquitectura fue diseñada para que los fieles se sintieran como si estuvieran dentro de un cofre de joyas celestiales. Los inmensos vitrales, que relatan la historia sagrada desde el Génesis hasta la llegada de las reliquias a París, bañaban el interior en una luz mística. Al asegurar estas reliquias, Luis IX no solo salvó un tesoro, sino que redefinió la monarquía francesa. El rey de Francia ya no era solo un gobernante, era el custodio de los objetos más sagrados del cristianismo. Este acto de piedad y audacia política cimentó su camino hacia la santidad y elevó a París al estatus de capital espiritual de Occidente. La explosión de devoción por las reliquias, impulsada por eventos como la Cuarta Cruzada y las adquisiciones de Luis IX, creó una demanda insaciable en toda Europa. Cada iglesia, cada monasterio, cada noble aspiraba a poseer un fragmento de santidad. Y donde hay una gran demanda, inevitablemente surge una oferta, ya sea auténtica o no. Así nació una de las industrias más prósperas y secretas de la Edad Media, la falsificación de reliquias. No se trataba de simples estafadores, sino de una red compleja de artesanos, comerciantes y, a veces, clérigos sin escrúpulos. Estos falsificadores de lo divino eran maestros en su oficio. Sabían cómo envejecer huesos de animales para que parecieran los de un mártir, cómo teñir telas para simular manchas antiguas, o cómo impregnar madera común con perfumes exóticos para que oliera a santidad. El mercado estaba inundado. Se podían encontrar más de 30 clavos de la crucifixión, repartidos por toda Europa. La cantidad de astillas de la Vera Cruz era tal que, como señaló el teólogo Juan Calvino siglos después, se podría haber construido un barco entero con ellas.
La creatividad no tenía límites. Abadías que presumían de tener el prepucio sagrado, conventos que exhibían frascos con la leche de la Virgen María o incluso plumas del arcángel Gabriel. La autenticación era casi imposible. La procedencia, o pedigrí, de una reliquia era crucial, pero a menudo se basaba en leyendas o documentos que también podían ser falsificados. La prueba definitiva era el milagro. Si una reliquia curaba a un enfermo o protegía a una ciudad, su autenticidad quedaba demostrada a los ojos de los fieles. Esto creaba un círculo vicioso. La fe en la reliquia generaba historias de milagros, y los milagros reforzaban la fe, sin importar el origen real del objeto. El poder de estas reliquias, falsas o no, era inmenso. Atraían peregrinos que dejaban donaciones y estimulaban la economía local. Otorgaban prestigio político a sus poseedores y servían como poderosos símbolos de identidad comunitaria. La línea entre la fe genuina y la credulidad deliberada se volvía borrosa. ¿Sabían algunos abades o príncipes que sus reliquias eran dudosas? Es probable. Pero entendían que el poder del objeto no residía tanto en su origen material como en la fe que inspiraba. En este complejo universo de devoción y engaño, surge una pregunta fundamental. Si una falsificación inspira una fe verdadera, ¿pierde su valor espiritual? Esta ambigüedad prepararía el escenario para el debate en torno a la reliquia más enigmática y controvertida de todas las reliquias que han cautivado la imaginación del mundo. Ninguna es tan famosa, venerada y polémica como la sábana santa de Turín. Este largo lienzo de lino, que lleva la imagen tenue y misteriosa de un hombre con marcas consistentes, con una crucifixión, representa el punto culminante de la historia del mercado de reliquias, fusionando la fe, la ciencia y el misterio. Su historia documentada no comienza en la Jerusalén del siglo I, sino en la Francia del siglo XIV. Alrededor del año 1355, un caballero llamado Geoffroy de Hargny construyó una pequeña iglesia en Lireilles para albergar su posesión más preciada, el sudario. La exhibición pública de la sábana atrajo multitudes de peregrinos, pero también un escepticismo inmediato. El obispo local, Enrique de Poitiers, la investigó y la declaró una falsificación. Décadas más tarde, en 1389, el obispo Pierre d'Arcis escribió un memorando al Papa de Aviñón, Clemente VII, afirmando sin rodeos que la sábana era un fraude, una pintura ingeniosamente realizada y que conocía al artista que la había creado. A pesar de estas graves acusaciones, el poder de la imagen era demasiado fuerte. El Papa permitió su veneración siempre que se aclarara que no era el auténtico sudario. Sin embargo, para los fieles, la imagen hablaba más fuerte que cualquier decreto. La sábana pasó a manos de la poderosa Casa de Saboya en 1453, que la trasladó a su capital, Turín, en 1578, donde reside hasta hoy. Durante siglos, fue objeto de una devoción intensa. Reyes y reinas se arrodillaron ante ella. Se salvó de incendios que dejaron marcas permanentes en la tela, cicatrices que para muchos no hicieron más que aumentar su aura de autenticidad y supervivencia milagrosa. El debate moderno comenzó en 1898, cuando el fotógrafo aficionado Secondo Pia tomó la primera fotografía de la sábana. Al revelar la placa, descubrió con asombro que la imagen en el negativo era asombrosamente clara y detallada, como un positivo fotográfico. La imagen en la tela era, en esencia, un negativo. Este descubrimiento revitalizó el interés mundial y dio inicio a un siglo de escrutinio científico. En 1988,
La prueba de datación por radiocarbono, realizada por 3 laboratorios independientes, fechó la tela entre los años 1260 y 1390, coincidiendo con su aparición en Lirey. Para muchos, este fue el veredicto final, un fraude medieval magistral. Sin embargo, los defensores de su autenticidad cuestionan la validez de la muestra y señalan que la ciencia aún no puede explicar cómo se formó la imagen, que carece de pinceladas y no contiene pigmentos. ¿Es la sábana santa la reliquia más importante de la cristiandad o el engaño más brillante de la historia? La respuesta, quizás, reside no en la tela misma, sino en la eterna tensión humana entre la necesidad de creer y el impulso de saber. En el corazón del Renacimiento, Florencia no era solo un centro de arte y finanzas, era una ciudad cuya alma estaba anclada en lo sagrado, y ninguna reliquia encarnaba mejor su ambición y piedad que el supuesto dedo de San Juan Bautista, su santo patrón. Adquirido en 1465 por los Médici, la familia de banqueros que gobernaba la ciudad en todo menos en el nombre, el dedo no era simplemente un objeto de devoción. Era un instrumento de poder, un sello de aprobación divina sobre el dominio de una familia que había ascendido desde la usura hasta la nobleza. Lorenzo de Médici, conocido como el Magnífico, comprendió esto mejor que nadie. Exhibía la reliquia en un relicario de oro y cristal de valor incalculable, no solo para inspirar la fe de los florentinos, sino para deslumbrar a los embajadores y príncipes visitantes. Poseer el dedo del hombre que bautizó a Cristo era declarar que Florencia y, por extensión, los Médici, operaban bajo un mandato celestial. Era una declaración política tan poderosa como cualquier ejército. El poder de la reliquia se puso a prueba de la forma más dramática en 1478, durante la conspiración de los Pazzi. En el sagrado interior del Duomo, bajo la mirada de Dios y del espíritu del Bautista, los asesinos rivales atacaron a Lorenzo y a su hermano Giuliano. Giuliano cayó, su vida terminando en el suelo de mármol de la catedral. Lorenzo, herido, logró escapar. La ciudad se enfureció. El sacrilegio de profanar el lugar más santo de Florencia, el hogar de su reliquia más preciada, fue un error de cálculo fatal para los Pazzi. Su complot no solo fue un ataque contra los Médici, sino una ofensa contra el propio San Juan. La respuesta fue rápida y decisiva. La familia Pazzi fue aniquilada, su poder borrado de la historia florentina. Lorenzo el Magnífico emergió más fuerte que nunca, su supervivencia vista como una señal milagrosa. El dedo del Bautista había protegido a su guardián. En los años siguientes, Lorenzo utilizó la reliquia como una herramienta diplomática, un regalo espiritual para sellar alianzas y un símbolo de la resistencia y el favor divino de su ciudad. El pequeño hueso dentro de su jaula de oro se había convertido en el ancla de un régimen, demostrando que en la Italia del Renacimiento la fe no solo movía montañas, sino que también cimentaba dinastías y aplastaba a sus enemigos. El poder terrenal y el celestial se habían fusionado en un solo objeto, pero esta fusión pronto sería desafiada por una tormenta ideológica que se gestaba más al norte. Pocas reliquias han inspirado tanta fascinación y controversia como la sábana santa, el lienzo que se cree envolvió el cuerpo de Cristo. Durante siglos, su viaje fue tan tumultuoso como la historia de Europa misma, y en ningún lugar su impacto fue más profundo que en el Ducado de Saboya. Para esta ambiciosa casa ducal, enclavada entre las potencias de Francia y los estados italianos, el sudario no era solo una reliquia, era una escalera hacia la realeza. A mediados del siglo XV, los duques de Saboya obtuvieron la posesión del lienzo,
guardándolo en su capital, Chambéry. Inmediatamente se convirtió en la joya de su corona espiritual, atrayendo a peregrinos y elevando su prestigio. Pero el poder del sudario también atrajo el peligro. En 1532, un incendio devastador arrasó la capilla donde se guardaba. El relicario de plata se sobrecalentó y gotas de metal fundido cayeron sobre la tela doblada, dejando las marcas simétricas que aún hoy son visibles. La escena fue de pánico controlado. Caballeros y clérigos arriesgaron sus vidas para rescatar el lienzo de las llamas. Su supervivencia fue aclamada como un milagro, aumentando aún más su leyenda. Este evento convenció al duque Manuel Filiberto de que un objeto tan poderoso necesitaba una capital más segura y grandiosa. En 1578, tomó una decisión geopolítica trascendental. Trasladó la capital de Saboya de Chambéry, en el lado francés de los Alpes, a Turín, en Italia. Oficialmente, el motivo era acortar el viaje del anciano arzobispo de Milán, Carlos Borromeo, que deseaba venerar el sudario. Pero la verdadera razón era estratégica. Al mover el sudario, el duque movió el centro de gravedad de su reino. Turín, protegida por los Alpes, se convirtió en una capital italiana, y la Casa de Saboya consolidó su identidad y sus ambiciones en la península. El sudario transformó Turín de una ciudad provincial a un importante centro de poder y peregrinación. Se construyó una nueva y magnífica capilla para albergarlo, una obra maestra barroca diseñada para inspirar asombro. Durante los siglos siguientes, el lienzo fue un peón silencioso en las guerras y alianzas de Saboya. Fue escondido durante las invasiones francesas y exhibido para celebrar victorias militares y bodas reales. Bendijo a los soldados que partían a la batalla y ungió a los nuevos herederos. Al final, la apuesta de Saboya dio sus frutos. Los duques se convirtieron en reyes, primero de Sicilia y luego de una Italia unificada. El sudario, su posesión más sagrada, había servido como su talismán dinástico, un testigo silencioso de cómo un trozo de lino antiguo podía ayudar a forjar una nación. En los albores del siglo XVI, la ciudad alemana de Wittenberg albergaba una de las colecciones de reliquias más espectaculares del mundo. Su soberano, Federico el Sabio, elector de Sajonia, había acumulado más de 19.000 objetos sagrados. Había espinas de la corona de Cristo, paja del pesebre, un frasco de leche de la Virgen María, e incluso el cuerpo completo de uno de los inocentes masacrados por Herodes. Cada reliquia venía con una indulgencia papal adjunta, que prometía reducir el tiempo en el purgatorio para cualquier peregrino que las venerara y diera una donación. Era un sistema de piedad y comercio perfectamente entrelazado, un tesoro espiritual que generaba inmensos ingresos y prestigio. En la misma ciudad vivía un monje agustino y profesor de teología llamado Martín Lutero. Inicialmente, él también participaba en este sistema, atormentado por sus propias dudas espirituales y buscando consuelo en cada práctica que la Iglesia ofrecía. Pero su estudio profundo de las Escrituras lo llevó a una conclusión revolucionaria. La salvación no se podía comprar, ganar ni negociar. Era un don gratuito de Dios, aceptado solo por la fe. Esta idea, simple pero sísmica, lo puso en un curso de colisión directa con el mercado de las reliquias. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, el mismo edificio que albergaba la vasta colección de Federico. Aunque su ataque principal era contra la venta de indulgencias, la lógica subyacente socavaba todo el sistema de reliquias,
Si las obras piadosas no podían asegurar la salvación, ¿qué valor tenían los huesos y los fragmentos? A medida que su conflicto con Roma se intensificaba, Lutero se volvió más directo. Con un sarcasmo mordaz, ridiculizó la credulidad que rodeaba a las reliquias. Escribió sobre la absurda proliferación de artefactos, señalando que había suficientes fragmentos de la Vera Cruz en Europa como para construir un barco entero, y que al menos 18 de los 12 apóstoles estaban enterrados en Alemania. Para Lutero, estas no eran solo falsificaciones piadosas, eran ídolos peligrosos, distracciones que apartaban a los fieles de la única fuente verdadera de salvación, la palabra de Dios en la Biblia. Estaba atacando los cimientos de una economía espiritual que había durado 1000 años. El martillo que clavó las tesis en la puerta de la iglesia resonó en toda Europa. No era solo un clavo en la madera, era un golpe contra el relicario, un desafío a la idea de que lo sagrado podía ser poseído, cuantificado y vendido. Un solo hombre, armado con la teología y el poder emergente de la imprenta, había encendido una mecha que haría arder el mundo de la cristiandad. Las ideas de Lutero no permanecieron en el ámbito académico. Se extendieron como un reguero de pólvora, encendiendo una pasión ferviente en la gente común, que durante mucho tiempo se había sentido alejada de una iglesia rica y poderosa. La teología de la justificación por la fe se tradujo en las calles en un mensaje simple y potente. Los ídolos deben caer. Lo que siguió fue una ola de destrucción que la cristiandad no había visto en siglos. Se conoció como la Bildenstorm, o tormenta de imágenes. A partir de la década de 1520 en Alemania y Suiza, y culminando en una explosión masiva en los Países Bajos en 1566, multitudes enfurecidas irrumpieron en iglesias y monasterios. Su objetivo era purgar los lugares de culto de todo lo que consideraban idolatría. Estatuas de santos, veneradas durante generaciones, fueron derribadas de sus pedestales y hechas pedazos. Vitrales que contaban historias bíblicas en una sinfonía de luz y color fueron destrozados. Pinturas y retablos fueron acuchillados o quemados en hogueras purificadoras. Los relicarios, los objetos más sagrados de todos, fueron un objetivo principal. Estas obras maestras de orfebrería fueron abiertas a la fuerza. Su contenido, los huesos y fragmentos que habían sido el foco de innumerables oraciones, fue esparcido por el suelo, pisoteado y tratado como basura común. Para los iconoclastas, esto no era vandalismo, era un acto de fe. Era una liberación, un intento de restaurar una forma de cristianismo más pura y directa, libre de la mediación de santos y objetos materiales. Predicadores como Andreas Karlstadt en Wittenberg y Huldrych Zwingli en Zúrich habían proporcionado la justificación teológica, argumentando que el mandamiento bíblico contra las imágenes grabadas era absoluto. Pero la furia popular a menudo superaba los argumentos de los teólogos. Se mezclaba con resentimientos sociales y políticos de larga data contra la riqueza y el poder de la Iglesia. Para muchos príncipes y magistrados de las ciudades, la iconoclasia también presentaba una oportunidad política. Les permitió tomar el control de las propiedades de la Iglesia, rompiendo el poder de Roma y enriqueciendo sus propios tesoros en el proceso. El resultado fue una pérdida cultural incalculable. Siglos de arte y artesanía sagrada se desvanecieron en cuestión de días. Pero el impacto fue más profundo que la pérdida de arte. La tormenta de imágenes abrió una brecha irreparable en la cristiandad. La profanación de lo que una mitad de Europa consideraba sagrado era una afrenta que la otra mitad no podía perdonar. El espacio compartido de la fe se había hecho añicos
y el escenario estaba listo para un siglo de guerras religiosas, donde la batalla por el alma de Europa se libraría con una intensidad sin precedentes. Frente al desafío teológico de la Reforma y la violencia física de la iconoclasia, la Iglesia católica se vio obligada a dar una respuesta. No podía ser una respuesta de pánico o de retirada, sino una reafirmación poderosa y segura de su doctrina milenaria. Esa respuesta se forjó durante 18 años en la ciudad alpina de Trento, en un concilio ecuménico que cambiaría el curso de la historia. El Concilio de Trento, convocado en 1545, se reunió intermitentemente hasta 1563. Cardenales, obispos y teólogos de toda Europa debatieron cada punto de la doctrina desafiada por los protestantes. Cuando llegó el turno de las reliquias y las imágenes sagradas, la Iglesia no retrocedió. Por el contrario, redobló su apuesta. En su decreto final, el concilio declaró que los cuerpos de los santos mártires debían ser venerados por los fieles, ya que a través de estos cuerpos se otorgaban muchos beneficios de Dios a los hombres. Condenó a aquellos que afirmaban que la veneración no era debida o que las reliquias eran inútiles. Sin embargo, Trento también fue un acto de reforma interna. Consciente de los abusos y la superstición que Lutero había criticado con tanto acierto, el concilio impuso una nueva disciplina. Decretó que ninguna nueva reliquia podía ser venerada sin la aprobación expresa del obispo local, quien debía investigar cuidadosamente su autenticidad. Se prohibió la venta de reliquias y se puso fin a las ganancias indecorosas asociadas a ellas. Era un intento de purificar la práctica, no de abolirla. Pero la respuesta de la Contrarreforma no fue solo doctrinal, fue también artística y emocional. Para combatir la austera estética protestante, la Iglesia patrocinó un nuevo estilo artístico, el barroco. Grandioso, dramático y lleno de movimiento, el arte barroco buscaba abrumar los sentidos e inspirar una devoción apasionada. Las iglesias se llenaron de altares dorados, frescos arremolinados y estatuas de mármol que capturaban a los santos en momentos de éxtasis espiritual. Las reliquias se exhibieron en relicarios aún más elaborados y teatrales, y justo cuando la Iglesia necesitaba un nuevo ejército de santos para reafirmar su fe, un descubrimiento fortuito en Roma proporcionó exactamente eso. En 1578 se redescubrieron las antiguas catacumbas, revelando un vasto laberinto subterráneo lleno de los restos de los primeros cristianos. Para la Iglesia de la Contrarreforma fue un regalo de la providencia. Aquí había una fuente inagotable de reliquias auténticas, mártires de la era dorada de la Iglesia, listos para ser enviados a todo el mundo católico, para fortalecer la fe y combatir la herejía. Trento no había terminado la guerra, sino que había rearmado a uno de los bandos. La batalla por lo sagrado entraba en una nueva fase, una lucha por los corazones y las mentes que se libraría en el campo de batalla, en el arte y en la veneración de los huesos de los santos. El siglo XVIII irrumpió en Europa como un torrente de luz fría y cortante, una era que se atrevió a llamar a la fe a un duelo con la razón. En los salones parisinos, entre el murmullo de sedas y el aroma del rapé, filósofos como Voltaire y Diderot afilaban sus plumas como si fueran escalpelos. Su objetivo, diseccionar las supersticiones que, según ellos, habían mantenido al continente en la penumbra durante 1000 años. Las reliquias sagradas, esos pilares del poder eclesiástico y monárquico, se convirtieron en su blanco predilecto. Voltaire, con su ironía mordaz, se burlaba de la aritmética divina que permitía la existencia de 3 cabezas de Juan el Bautista,
y suficientes fragmentos de la verdadera cruz como para construir una flota entera. No era solo un ataque a la fe, era un asalto directo a los cimientos de una sociedad donde un hueso podía legitimar a un rey. La enciclopedia no solo catalogaba el conocimiento humano, también ponía en duda el divino. Mientras los intelectuales debatían, los primeros científicos aplicaban sus nuevos métodos. Anatomistas examinaban fémures atribuidos a santos de 2,5 metros, declarándolos huesos de mamut. Químicos primitivos sometían a prueba líquidos milagrosos, revelando su composición terrenal. Cada experimento era una pequeña revolución, un clavo más en el ataúd de la credulidad ciega. La Iglesia, por supuesto, contraatacó con sermones de fuego y advertencias sobre el abismo del ateísmo. Pero la marea del escepticismo era imparable. El clímax de esta guerra cultural llegó con la furia de la Revolución Francesa. El 7 de octubre de 1793, en la ciudad de Reims, el epicentro de la monarquía francesa, se desató el acto iconoclasta definitivo. La Santa Ampolla, el frasco que contenía el aceite con el que se ungía a los reyes de Francia desde Clodoveo, supuestamente traído del cielo por una paloma, fue sacada de su santuario. Ante una multitud enardecida, un funcionario revolucionario, Philippe Rulle, la levantó y la estrelló contra el pavimento de la plaza. El sonido del cristal roto resonó más allá de Reims. Fue el eco de la corona divina de Luis XVI al romperse. No era la destrucción de un simple objeto, sino la ejecución pública del derecho divino. La razón, en su forma más violenta y política, había aplastado el milagro. El poder ya no descendería del cielo en un frasco de aceite. Ahora emanaría de la voluntad del pueblo o de la ambición de un solo hombre. El vacío dejado por los viejos símbolos sagrados era inmenso. Un trono espiritual vacante, esperando a un nuevo tipo de emperador que supiera cómo llenarlo. Napoleón Bonaparte era hijo de la Ilustración, un hombre de lógica y estrategia que leía a Voltaire y creía en la artillería más que en los milagros. Sin embargo, su genio residía en su comprensión paradójica de que, aunque el derecho divino estuviera hecho añicos, el hambre humana por los símbolos de poder era eterna. No buscaba reliquias para venerarlas, sino para poseerlas, para despojarlas de su antiguo poder y revestirlas con el suyo. Su proyecto imperial fue también un acto de coleccionismo a una escala sin precedentes. Cada campaña militar era una cacería de tesoros. Desde Italia, sus generales enviaron a París convoyes cargados no solo de oro, sino de la legitimidad de siglos. Los caballos de San Marcos, símbolo del poder veneciano, fueron arrancados de su basílica para adornar el arco de triunfo del carrusel. Obras maestras de Rafael y Tiziano fueron confiscadas para llenar las paredes del Museo del Louvre, rebautizado como Museo Napoleón, concebido como el centro del universo cultural, con París como la nueva Roma. Él entendía que quien controla el pasado, controla el presente. Su coronación en 1804 fue una obra maestra de manipulación simbólica. No viajó a Roma para ser coronado por el Papa. Hizo que el Papa Pío VII viajara a París, un acto de sumisión papal inimaginable. En Notre Dame, rodeado de los tesoros robados de Europa, Napoleón tomó la corona con sus propias manos y se la ciñó, y luego coronó a su emperatriz, Josefina. El mensaje era claro. Su poder no provenía de Dios a través de la Iglesia, sino de sí mismo. La corona de espinas, la reliquia más sagrada de Francia, fue testigo silencioso de este acto de autodeificación. Su obsesión por la legitimidad histórica lo llevó a Aquisgrán, la capital de Carlomagno. Allí descendió a la tumba del primer emperador del Sacro Imperio Romano
buscando una conexión tangible con su gran predecesor. Se apropió de las insignias y reliquias carolingias, presentándose no como un usurpador revolucionario, sino como el heredero natural de la gloria imperial europea. Creó un nuevo relicario secular, donde los objetos no eran sagrados por su conexión con Dios, sino por su conexión con la historia y sobre todo con Él. Pero su colección, como su imperio, estaba construida sobre la conquista. Cuando sus ejércitos fueron derrotados, las naciones expoliadas exigieron la devolución de su patrimonio. El gran museo se vació, los caballos regresaron a Venecia y el sueño de París como capital eterna se desvaneció. Napoleón, el último gran coleccionista, terminó sus días en una isla remota, un rey sin reino y un coleccionista sin tesoros. Sin embargo, había demostrado que los objetos antiguos seguían siendo las armas más potentes en el arsenal del poder. La madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, una sombra se cernió sobre Francia. Por orden del rey Felipe IV, apodado el Hermoso, sus hombres se movilizaron en una operación secreta y devastadora. El objetivo: los caballeros templarios, la orden militar monástica más rica y poderosa de la cristiandad. Acusados de herejía, idolatría y prácticas obscenas, los templarios fueron arrestados en todo el reino. Pero la verdadera herejía de la orden era su inmenso poder. Eran los banqueros de Europa, dueños de una red financiera que se extendía desde Londres hasta Jerusalén. Su tesoro no era solo una leyenda, era el sistema nervioso central de la economía medieval. Cuando los hombres del rey forzaron las puertas de la gran fortaleza del Temple en París, esperaban encontrar montañas de oro y plata. Encontraron las arcas prácticamente vacías. Así nació el mayor misterio de la historia de las reliquias y los tesoros. ¿Qué contenía realmente el tesoro templario? ¿Y a dónde fue? Las teorías florecieron casi de inmediato. Algunos creen que el tesoro era puramente financiero, una fortuna en pagarés y registros de crédito que los caballeros, advertidos de la traición, lograron evacuar en carretas durante la noche, quizás hacia el puerto de La Rochelle y desde allí a Escocia o Portugal. Pero otras leyendas, más persistentes y seductoras, hablan de algo mucho más valioso que el oro. Se susurraba que los templarios, durante sus 2 siglos en Tierra Santa, se habían convertido en los guardianes de las reliquias más sagradas y peligrosas. Habían encontrado el Arca de la Alianza bajo el Templo de Salomón. Poseían documentos secretos que revelaban una verdad diferente sobre los orígenes del cristianismo. La teoría más fascinante los vincula con la Sábana Santa de Turín, cuya historia documentada comienza, curiosamente, poco después de la disolución de la orden. Otros afirman que el verdadero tesoro era el Santo Grial. El misterio se profundizó con el trágico final de su último gran maestre, Jacques de Molay. Mientras las llamas lo consumían en una isla del Sena en 1314, lanzó una maldición sobre sus verdugos, el rey Felipe y el papa Clemente V, citándolos ante el tribunal de Dios en el plazo de 1 año. Ambos murieron en los meses siguientes, sellando la leyenda de los templarios con un aura de poder oculto y justicia sobrenatural. El tesoro nunca fue encontrado. Se convirtió en un fantasma, un vacío en la historia que ha sido llenado por siglos de especulación, sociedades secretas y buscadores de fortuna. Ya no es un tesoro de oro, sino un tesoro de conocimiento perdido, un símbolo del poder que se desvanece en las sombras, esperando ser redescubierto. La búsqueda de los secretos templarios se convirtió en la caza de reliquias definitiva, una que continúa fascinando al mundo moderno.
El escenario ya no es una cripta polvorienta, ni una capilla iluminada por velas, sino un laboratorio estéril, bañado por la luz blanca y fría de la ciencia. Aquí, un nuevo tipo de sacerdote, vestido con bata blanca y guantes de látex, se inclina sobre un altar de acero inoxidable. En sus manos no hay un incensario, sino una micropipeta. El objeto de su veneración es un fragmento minúsculo, una fibra de lino antiguo o una esquirla de hueso. La era del ADN ha traído la batalla entre la razón y el milagro, a su punto más crítico. La fe de siglos se enfrenta ahora a la prueba definitiva, el análisis genético y la datación por radiocarbono. El caso más emblemático es el de la sábana santa de Turín. Durante generaciones, los creyentes vieron en ella el rostro de Cristo. En 1988, la ciencia emitió su veredicto. 3 laboratorios independientes analizaron muestras del lino y la datación por carbono. 14 lo situó entre 1260 y 1390, en plena Edad Media. Para los escépticos, el caso estaba cerrado. Era una falsificación magistral. Para los creyentes, la prueba estaba contaminada. El método era erróneo. El debate continúa, demostrando que los datos científicos no siempre pueden silenciar la fe. Bajo la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, otra búsqueda científica intentó confirmar una tradición milenaria. Las excavaciones iniciadas en los años 40 descubrieron una necrópolis del siglo I y una tumba simple con la inscripción griega Petroseni. En su interior, los huesos de un hombre robusto de unos 60 años. En 1968, el Papa Pablo VI anunció que los restos habían sido identificados de manera convincente, como los del apóstol. Sin embargo, la certeza absoluta sigue siendo esquiva, y la ciencia solo puede ofrecer probabilidades, no dogmas. La tecnología moderna también permite reconstruir rostros a partir de cráneos, dando una nueva vida a los santos. La cabeza de Santa Catalina de Siena, conservada en la Basílica de Santo Domingo en Siena, fue escaneada para crear una reconstrucción forense, un intento de mirar a los ojos a una figura venerada durante 700 años. Este nuevo campo de batalla plantea preguntas profundas. ¿Se fortalece la fe si el ADN confirma la autenticidad de una reliquia? ¿O se reduce un objeto sagrado a un mero espécimen arqueológico? ¿Y qué sucede si la ciencia demuestra que un hueso venerado durante un milenio perteneció a la persona equivocada? ¿Anula eso las oraciones, las esperanzas y los milagros atribuidos a él? La ciencia busca la verdad empírica, una respuesta única y verificable. Pero el poder de las reliquias nunca ha residido únicamente en su autenticidad material, sino en su capacidad para inspirar, para conectar al creyente con lo sagrado. En esta nueva era, la pregunta fundamental ha cambiado. Ya no ¿es esto real? Sino, ¿qué verdad elegimos creer? La historia del mercado de huesos sagrados es la historia de la humanidad misma, un relato de fe y ambición, de poder y anhelo. Comenzamos con reyes que construían reinos sobre los cimientos de un fémur robado, y terminamos en un mundo que presume de racionalidad. Sin embargo, si miramos de cerca, los ecos de hueso y oro resuenan con una fuerza sorprendente en nuestro presente. Las formas han cambiado, pero la esencia perdura. Ya no construimos catedrales para albergar el dedo de un santo, pero erigimos monumentos nacionales para honrar los restos no identificados de un soldado. La tumba del soldado desconocido es la reliquia secular por excelencia. El cuerpo es anónimo, pero representa a todos los caídos. Es un punto focal para el dolor y el orgullo de una nación,
un lugar de peregrinación para presidentes y ciudadanos. Su poder simbólico es tan inmenso como el de cualquier reliquia medieval. El mercado también ha evolucionado. En las casas de subastas más prestigiosas del mundo, los objetos personales de las celebridades alcanzan precios astronómicos. Un vestido de una actriz icónica, una guitarra de una estrella de rock, un manuscrito de un autor famoso. Estos no son meros objetos, son fragmentos de una vida mitificada, impregnados del aura de su dueño. Los compramos para sentirnos más cerca de la grandeza, para poseer una parte tangible de la leyenda. Es la misma pulsión humana que llevaba a un peregrino medieval a caminar 1000 kilómetros para tocar el relicario de un mártir. El poder político de los restos mortales sigue siendo una fuerza formidable en la diplomacia internacional. La repatriación de los restos de figuras históricas se convierte en un acto de justicia, una sanación de heridas coloniales o la reafirmación de una identidad nacional. Cuando los restos de un líder indígena regresan a su tierra ancestral o los de un rey exiliado vuelven a su patria, se está reescribiendo la historia con huesos. Y en las sombras, el mercado negro sigue prosperando. Reliquias auténticas, robadas de iglesias empobrecidas, y artefactos antiguos, saqueados de zonas de conflicto, se comercian en un submundo de riqueza y secretismo. La demanda de estos objetos, ya sea por devoción retorcida o por el prestigio de la posesión, demuestra que el viejo mercado nunca desapareció del todo. Desde el primer fragmento de hueso guardado como un tesoro hasta la secuenciación del ADN de un faraón, hemos estado buscando lo mismo, una conexión tangible con lo trascendente, con la historia, con algo más grande que nuestras vidas efímeras. Las reliquias, ya sean sagradas o seculares, son los anclajes de nuestra memoria colectiva. Son la prueba de que alguien estuvo aquí, que su vida importó y que su historia, de alguna manera, continúa en nosotros. Los ecos de hueso y oro no son solo un recuerdo del pasado. Son el latido constante que da forma a nuestro presente. La eterna búsqueda humana de significado en los frágiles y preciosos fragmentos que el tiempo nos deja.